Hagamos un viaje a través del tiempo para comparar los procesos de desarrollo económico de dos países muy diferentes, Colombia y Japón. Veremos que durante ese proceso hubo muchas similitudes y rasgos comunes, pero también algunas diferencias. Después del optimismo de los años 50, cuando académicos y políticos creían que el desarrollo económico en los países subdesarrollados era posible, el estancamiento económico reciente en muchos de los países del tercer mundo ha creado un ambiente de pesimismo respecto a la posibilidad de eliminar la pobreza en la llamada periferia de la economía mundial. Los científicos sociales japoneses, al analizar su historia económica, tienden a poner énfasis en las características únicas de este proceso de transformación económica, y esto implícitamente sugiere que otras naciones no pueden seguir el mismo camino. Si esta opinión se añade a la de todos los que creen que obviamente todo país que inicia su industrialización enfrenta circunstancias y oportunidades diferentes a las de las naciones europeas y norteamericanas que se desarrollaron en el siglo XIX, parecería haber poca esperanza para los millones de personas pobres viviendo actualmente en los países no industrializados. Yo creo, por el contrario, que la experiencia japonesa no es tan singular y que la historia de su transformación social, que comenzó durante el periodo Meiji, suministra valiosas lecciones para otros pueblos decididos a progresar. Para la verdadera internacionalización del Japón, también es útil crear la conciencia de que muchos aspectos culturales y algunas de sus formas de organización social no son tan excepcionales, y que algunas instituciones y formas de organización japonesas se asemejan a las que se encuentran en otros países. Una cabal comprensión de esto le dará al Japón una mayor confianza para apoyar los esfuerzos de desarrollo de países y pueblos con los cuales en realidad comparte muchos valores y formas de organización social. La comparación de los procesos de modernización en Japón y Colombia lleva a la conclusión de que una vez iniciada la industrialización, la transformación económica en estos dos países disímiles tiene muchos aspectos comunes. Es más, la tasa de crecimiento de la economía colombiana no fue inferior a la japonesa. Si no disminuye el ritmo histórico de desarrollo colombiano, es posible que, como ocurrió en Japón, cuando Colombia haya experimentado 100 años de crecimiento económico sostenido, se habrá logrado solucionar la mayoría de los problemas relacionados con la pobreza. Los dos países que vamos a comparar están en diferentes extremos del globo y tienen diferentes tradiciones religiosas y culturales. Afortunadamente para nuestra comparación, existen fotos y películas del Japón del finales del siglo XIX. Antes de que comenzara la industrialización, Japón era una sociedad que había desarrollado una cultura, una estructura social y una tecnología que hacían posible el mantenimiento de una gran densidad de población por hectárea en las tierras cultivables. Colombia, por el otro lado, era una sociedad con una amplia frontera agrícola, en la cual había tierras fértiles sin cultivar y donde la densidad de la población era baja. Las familias vivían lejos de sus vecinos y esto facilitó el desarrollo de normas de comportamiento de tipo individualista. Los japoneses tenían y tienen tendencia a trabajar y actuar en grupo y los colombianos son individualistas. Mientras que en el Japón la irrigación de los cultivos requería un alto grado de colaboración dentro de la comunidad en el proceso de producción, en Colombia los agricultores utilizaban métodos de producción que requerían poca colaboración entre los vecinos. Pero también hay similitudes. En ambos países hay un solo idioma y no hay diferencias religiosas entre la población. En los primeros 55 años de industrialización entonces, hubo muchas similitudes en la manera como se desenvolvieron las economías. Veamos ahora
cómo era el Japón a finales del siglo XIX, cuando se inició el proceso de industrialización. El año 1868 es la fecha generalmente dada en Japón para marcar el final del feudalismo y el inicio de la historia moderna. Después de 2 siglos y medio de estabilidad política, paz y de aislamiento internacional, bajo la estructura feudal creada por Tokugawa Ieyasu, el régimen sucumbió en gran parte debido a los conflictos dentro de la clase dirigente con relación a las políticas que debían seguirse respecto a los países occidentales, los cuales, con la ayuda de buques de guerra modernos, estaban forzando a Japón a abrirse al comercio. Eventos externos precipitaron una crisis en un sistema social y económico demasiado rígido. La fuerza y riqueza creciente de la clase mercantil hacía obsoleto el orden social decretado por el régimen Tokugawa, en el cual los comerciantes estaban en el lugar más bajo de la escala social. Las finanzas públicas también estaban en permanente estado de crisis, la cual era difícil de solucionar dentro de la organización estatal existente. En enero 3 de 1868, la Corte anunció la restauración del régimen imperial, y después de la derrota del ejército leal a los Tokugawa, los líderes Meiji establecieron una nueva estructura administrativa. Estos líderes y sus sucesores gobernaron a Japón en nombre del emperador durante medio siglo. Su propósito era modernizar el país. Todos los cambios que le impusieron a la sociedad se hicieron bajo el lema de un país rico y un ejército fuerte. Consideraban que la modernización era necesaria para evitar que el país fuera colonizado por los nuevos estados industriales de Occidente. Para los líderes Meiji era claro que si el Japón no tenía un ejército moderno, apoyado por una industria nacional, sería difícil mantener la independencia. Los líderes Meiji pertenecieron a familias de militares y su motivo inicial para la modernización fue el nacionalismo. Japón, al final del siglo XIX, era una sociedad rural. Los ingresos promedios eran bajos, pero las técnicas agrícolas habían avanzado lo suficiente como para hacer posible el mantenimiento de altas densidades de población. En 1885 se ha estimado que el 71% de la fuerza laboral trabajaba en la agricultura y la silvicultura. En 1886, Tokio tenía una población de 1.122.000 personas, pero la mayoría de la población del país aún vivía en el campo. Aunque Tokio estaba entre las más grandes ciudades del mundo en ese tiempo, tenía poca infraestructura urbana. Sin embargo, la ciudad estaba bien organizada y la población tenía niveles altos de higiene, lo cual determinaba un nivel promedio de salud bastante aceptable. La construcción del acueducto en Tokio solo comenzó en 1898 y en 1900, cuando había más de 335.000 familias en Tokio, existían solo 44.000 tomas de agua. Como los países en desarrollo de hoy en día, los habitantes de Tokio tenían que obtener agua en fuentes comunales. Para bañarse, concurrían a los baños públicos del vecindario. El baño es parte importante de la cultura japonesa, y esa tradición garantizó altos niveles de higiene y, por lo tanto, buena salud aún en ciudades con una infraestructura primitiva. La falta de alcantarillado no era un problema de salud porque los campesinos recogían los desperdicios humanos para usarlos como fertilizantes. Alrededor de 1880, la esperanza de vida al nacer en el país parece haber sido de 43 años, un nivel más bajo que el de cualquier país en desarrollo ahora. Pero dados los avances en la medicina durante los últimos 100 años, la cifra de la esperanza de vida en Japón en 1880 sugiere buenos niveles de nutrición y sanidad. Hemos tomado el periodo alrededor de 1885 como el momento en que la industrialización comenzó en Japón. La fecha equivalente en Colombia es 1925. En 1925, Colombia llevaba 100 años de vida independiente. En ese periodo tuvo varias constituciones y sufrió varias guerras civiles. Pero después de la última guerra civil del siglo,
la de los 1000 días en 1899 a 1901, el país tuvo un largo periodo de paz. Muy debilitado por la guerra civil, el país fue incapaz de evitar la secesión de la provincia de Panamá en 1903, cuando los Estados Unidos dieron protección militar a los rebeldes a cambio del establecimiento de su soberanía sobre la zona del canal. Aunque hubo varias guerras civiles durante el siglo después de la independencia, el país ha sido una democracia durante casi la totalidad de su vida independiente, con gobiernos encabezados por presidentes elegidos. En 1925, los dos partidos políticos tradicionales habían competido en las elecciones por más de 80 años, pero los conservadores controlaban el gobierno desde 1910. La estructura del Estado no ha sufrido muchos cambios desde la Constitución de 1886, la cual todavía rige hoy en día. Las primeras empresas modernas fueron establecidas durante los 15 años antes de 1925 y para 1922 se habían construido alrededor de 1.571 kilómetros de vías férreas. El ferrocarril hizo posible el crecimiento de las exportaciones de café, las cuales generaron las divisas necesarias para la importación de maquinaria moderna. En 1923 se estableció el Banco de la República, el Banco Central de Colombia, y poco después se promulgó la ley que organizó la Banca Nacional sobre bases sólidas. Ambas medidas crearon un orden monetario que facilitó el desarrollo del sector financiero. Se considera que en estos años se inició el crecimiento económico en el país. El presidente entre 1922 y 26 fue Pedronel Ospina, un ingeniero entrenado en la Universidad de California, fue fundador de empresas industriales en Medellín e introdujo nuevas tecnologías agrícolas en su finca familiar. Ospina fue un buen representante de la élite política de la época. Ingeniero y hombre de empresa, era miembro de una influyente familia republicana, ya que su padre fue presidente. También luchó en las guerras civiles de fin de siglo, época en la cual se convirtió en general. Administrador y guerrero, tenía antecedentes similares a los de los líderes japoneses de la era Meiji. En 1925, Colombia era, al igual que Japón en 1885, una sociedad rural. El ingreso promedio por persona era probablemente el 50% del de Japón en 1885, mientras que el ingreso promedio por persona en Japón en 1885 probablemente era cercano a los $900 en precios de 1981, la cifra equivalente en Colombia en 1925 probablemente era de cerca de $430, también en precios de 1981. En Colombia, el café era el principal cultivo de exportación al iniciarse la industrialización. En Japón, la seda, también un producto rural, fue la principal fuente de divisas en la primera etapa de desarrollo económico. Como en Japón hace 100 años, la mayoría de la fuerza laboral en Colombia en 1925 trabajaba en la agricultura, y la producción agrícola era alrededor del 51% del Producto Interno Bruto del país, contra el 41% en Japón en 1885. En ambos países, la principal actividad económica era la agricultura, pero la producción agrícola en Japón era una menor proporción del producto total, lo que sugiere que Japón se encontraba en una etapa de desarrollo más avanzada. Sin embargo, la estructura de las ocupaciones y la división del trabajo era similar en los dos países al comienzo de la industrialización. En ambos países había campesinos sin tierra. En Japón, en 1883-84, alrededor del 36% de la tierra cultivable estaba en manos de arrendatarios. En Colombia, en 1960, el 9% de la tierra se cultivaba en la parcería o por arrendatarios. Al iniciarse la industrialización en Colombia, solo una pequeña proporción de la población vivía en las ciudades. En 1925, Bogotá tenía menos de 200.000 habitantes. Como en Tokio al comienzo del siglo, solo una pequeña proporción de las familias estaban conectadas al acueducto municipal.
No existían los baños públicos, pero sí había pilas de agua comunales. Hasta la construcción del alcantarillado, las condiciones de higiene de la ciudad dejaban mucho que desear. En 1920, la esperanza de vida al nacer en el país era de alrededor de 32 años, una cifra sustancialmente más baja que el promedio de 43 en Japón en 1890. Esto confirma la hipótesis de que el nivel de vida era más alto en Japón en 1885 que en Colombia en 1925. En resumen, Colombia y Japón eran ambos países pobres cuando se inició el proceso de industrialización. La estructura de ambas economías era similar y el nivel de vida promedio era bajo, pero más precario en Colombia. El profesor Takeo Kuwabara escribió que la restauración Meiji fue tanto el comienzo de una revolución cultural como el restablecimiento de la autoridad del emperador. Sostiene que aunque esta transformación fue eufemísticamente descrita como una restauración, en realidad fue una revolución. Los líderes políticos de la era Meiji hablaban de moralidad oriental y tecnología occidental y procuraron introducir la ciencia y el pensamiento occidental, pero al mismo tiempo fomentaban el respeto hacia los valores tradicionales. Aunque ponían énfasis en el respeto a las tradiciones, querían lograr una occidentalización rápida y completa. En 1871, el emperador Meiji firmó un edicto en el cual le pedía a sus súbditos consumir carne, cortarse el pelo al estilo occidental y usar vestimenta de estilo europeo. La gente comenzó a vestirse al europeo y hasta la dieta alimenticia cambió. Fue una época en que se produjeron traducciones en forma masiva y la literatura japonesa adoptó modelos europeos. En el año 1887, 692 libros occidentales fueron traducidos al japonés. A principios de este siglo, el baile de tipo occidental desplazó a los bailes tradicionales de las geishas. Aquí vemos el cambio radical en la pintura al comparar grabados tradicionales del siglo XIX con un cuadro de Shigeru Aoki pintado en 1904 bajo la influencia del movimiento prerrafaelita inglés. El Instituto para la Investigación de los Escritos de los Bárbaros se convirtió en la Universidad Imperial de Tokio, la primera y principal universidad de Japón. En cierto sentido, durante el periodo Meiji los japoneses trataron de transformar hasta su forma de pensar. Por eso, la transformación Meiji se puede caracterizar como una revolución cultural. Mori Arinori, el primer ministro de Educación y gran divulgador del pensamiento occidental, sugirió volver el inglés la lengua oficial del Japón. Antes de ser nombrado ministro, afortunadamente cambió de opinión. En realidad, mientras que Japón absorbía la tecnología y la ciencia occidental, aspectos fundamentales de la cultura no cambiaron. El complicado lenguaje japonés, el cual refleja las sutilezas de una sociedad jerárquica, se adaptó más o menos bien al mundo moderno. Los festivales religiosos y las prácticas religiosas también cambiaron poco. Una de las grandes reformas de la época Meiji fue hacer la educación accesible a todo el mundo y dar los más altos puestos del gobierno y la industria a aquellos que mejor se desempeñaban en el sistema educacional. Esto ocurrió a principios de siglo y también le está ocurriendo ahora. A los estudiantes les pusieron uniformes de corte vagamente militar en todo el país y la educación ponía énfasis en la disciplina. La ciencia occidental se sobreimpuso a la tecnología tradicional. El ábaco todavía se utiliza hoy en día. En realidad, la tecnología desarrollada antes de la era Meiji facilitó la adopción de las herramientas de la revolución industrial. Finalmente, la estructura del sistema familiar tradicional japonés